Hoy en día nos enfrentamos a una cultura que ha rechazado sistemáticamente el diseño de Dios en diversos aspectos, desde el matrimonio, desde el entendimiento del género, la liberación del patriarcado y algo que estuve viendo hace unos días, un video, ser lo que tú quieras, ¿no? Si quieres ser un perro, soy un perro, dice. Suena fuerte, pero así estamos, cuestionando constantemente, ¿acaso Dios dijo eso? ¿Acaso es verdad lo que ha dicho? Todo esto tiene que ver con lo que Pablo va a argumentar en el capítulo 11. Como hemos aprendido desde el inicio de la carta, Pablo está respondiendo a algunas inquietudes y quizás algunas cosas que Pablo también, el apóstol Pablo, se está enterando de la iglesia de Corinto. Hay una aparente desviación en lo establecido por Dios como diseño. Roles como tanto de hombre y mujer que habían sido confundidas, quizás la autoridad había sido confundida en la iglesia. Y Pablo va a aclararlo en los versos que hemos dado lectura. Vamos a estudiar estos versos, de qué manera Pablo va a establecer un principio, y que está en sus pantallas, un principio de autoridad que si no lo aplicamos en nuestra vida diaria, vamos a seguir la corriente de este mundo que está totalmente equivocada. No sin antes, acompáñame por favor unas palabras de oración. Padre bueno, te damos las gracias, Señor, por darnos siempre la libertad en Cristo de poder venir, Señor, y escuchar tu palabra, gozar esta libertad que quizás en algunos rincones del mundo les es prohibido, Señor. Oramos, Padre, para que tu palabra llegue realmente a nuestros corazones. No solo se quede en nuestra mente como un conocimiento más, sino que siga transformando nuestras vidas. Y seamos vidas, oh Dios, que te honren, que te glorifiquen, Señor. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Te amamos, te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos entonces a tocar estos versos, y para tener un entendimiento sobre estos pasajes, he querido tomar un poquito el contexto para de una manera entender los términos que de una manera el apóstol Pablo usa en estos versos. Y es ahí por eso que he puesto como primer punto explicando el contexto. Es importante explicar este contexto para entender lo que Pablo quiere transmitir en los versos del 2 al 6 que hemos dado lectura. Y lo vamos a ver a la luz del siglo I. Vamos a retroceder a la época en donde se escribió esta carta, ¿no? Para comprender correctamente el pasaje. Y quizás va a sonar un poco teórico esta parte, pero lo vamos a ir explicando en los siguientes puntos, donde vamos a ir directamente al pasaje. Pero consideraba importante tener algunos conceptos para comprender este pasaje. Y tenemos que tener claro en este siglo tres cosas. Primero, que debemos tener presente el lugar del velo en el Oriente. Hasta el día de hoy incluso, la mayor parte de las mujeres, sobre todo de los países musulmanes, usan este velo o prenda que se llama yasmaj. Como dice ahí, es un velo, una prenda que cubre parcial o totalmente el rostro de una mujer, especialmente en algunas culturas orientales. Esta prenda se utiliza habitualmente para ocultar el rostro y a menudo también la cabeza, dejando solo los ojos visibles. ¿Cuál era el propósito? Va a depender mucho de las culturas y las tradiciones locales, pero indicaba dos cosas. Primero, era una señal de inferioridad, y segundo, una señal de protección.
Otro punto por resaltar en este siglo, debemos tener presente la condición de la mujer a los ojos de los judíos en el siglo I. Por la ley judía, la mujer es notablemente inferior al hombre, ¿no? Y es muy lamentable, ¿no? Pero es una verdad que se daba en el siglo I, ¿no? Para la ley judía, la mujer realmente tenía valor solamente para el marido. Formaba parte de esa propiedad de su marido, sobre la que él mismo tenía derechos de ella. Y tercer punto, con referencia a este siglo, siempre hay que tener presente que esta situación se produjo en la iglesia de Corinto. Este verso, estos pasajes que hemos leído, se produjo en la iglesia de Corinto, que era probablemente la ciudad más permisiva y liberal del mundo antiguo. Ahora, nos trasladamos a los siguientes siglos, siglo XX, siglo XXI, en esta última décadas, se ha hecho más fuerte todavía este movimiento de reivindicación de los derechos de la mujer, que también ha afectado a la iglesia del Señor, puesto que se da en la sociedad y tiene un impacto en la iglesia también. Se logra ir metiendo poco a poco en la iglesia, en el pensamiento de muchos creyentes, y busca desvirtuar lo establecido por Dios. ¿Cuántas damas hay aquí? A ver, levanten su mano. Veo más damas que varones. Hay más damas. Bien. Tal vez no te identifiques con esta ideología feminista, ni hayas hecho nada que te relacione directamente con esta ideología, pero piensa en algunas cosas que crees o haces y que pueden tener un trasfondo de esta ideología feminista. Por ejemplo, quizás para los solteros, rechazar el matrimonio para no estar sujeta a un esposo, o para no compartir recursos con él. No te casas porque no quieres estar bajo dominio de un hombre, ¿no? Otro, no querer tener hijos. Es otro pensamiento de esta corriente feminista, ¿no? Por miedo a perder tu profesión, perder la oportunidad de realizarte, ¿no? De limitar tu vida, ¿no? Tenemos también quienes piensan que el rol de madre no es productivo, entonces no buscan ser mamás, ¿no? Tampoco. Y un punto más que se resalta, buscas una posición pastoral en la iglesia, pensando que sería injusto de parte de Dios el que Él ordenara solo a los hombres el oficio del pastorado. Hace unos días observé un video en donde el entrevistador hacía una encuesta y la pregunta es a todas las mujeres que hizo esta encuesta si necesitan a los hombres. ¿Usted necesita a los hombres? ¿Usted necesitaría a los hombres? ¿Saben? El 100% de las mujeres dijo que no lo necesitaba. No necesitaba. Aquí no voy a hacer la encuesta, no voy a hacer... Los feministas afirman que las mujeres pueden llevar a cabo las mismas tareas, los mismos oficios que los hombres, incluyendo el pastorado y la exposición de la palabra en el culto público, ¿no? Y esta posición fue conocida con una palabra un poco difícil, créeme, de pronunciar. Yo ya lo he estrenado varias veces. Es difícil de pronunciar. Se llama el egalitarianismo. A ver, pronúncielo. Egalitarianismo. Se han quedado en la mitad, pero bueno. También conocido, dice, como mutualismo, ya más fácil, ¿no? Mutualismo. Sostiene que la mujer cristiana, ojo, la mujer cristiana, como es esa corriente, puede meterse también de la sociedad, se mete en la iglesia, posee, dice, igual estatus y responsabilidades que el hombre, tanto en el hogar, en la iglesia, en la sociedad y en la enseñanza, y la guía al pueblo de Dios. Sostiene que aquello en la que debemos basarnos, ¿no?
debe determinar nuestros roles y no en el género, dice. Hoy por hoy, la mujer se ha masculinizado y el hombre se ha feminizado. Y frente a la pérdida progresiva en la sociedad del diseño original de Dios, que también ha ido influenciando poco a poco en la iglesia, en cuanto a los roles entre hombres y mujeres, es que Pablo ve la necesidad, ahora sí, de explicar, y eso es lo que vamos a ver, de explicar el principio de autoridad que se tiene que dar en la iglesia, en el hogar, en la sociedad, en donde nosotros estamos llamados a desarrollar e influenciar. Y este es el punto, la necesidad de explicar este principio. ¿Cuál es el principio que vamos a hablar? De autoridad. Vamos al verso 2 y 3. Por ahí el calor creo que algunos ya los está adormeciendo, ¿no? Vamos a apoyar a nuestros hermanos que están orando, que luego oramos. Vamos a tener un tiempo para orar, a ver, ¿ya? De acá veo todo. Así que. Entonces, la necesidad de explicar. Vamos a leer versos 2 y 3. Dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero, dice, ¿no? Pero. O sea, había algo que tenía que el apóstol aún decir. Pablo dice, en todo os acordáis de mí. Él alaba que él lo recordaban y lo continuaban recordando. Ese verbo acordáis, en su raíz original en el verbo, es un verbo en tiempo perfecto. Los que estudian griego, o sea, lo que quiere decir es que muchos de los cristianos de Corinto tenían lindos recuerdos de Pablo y se apegaban a sus instrucciones. Él alababa el hecho de que habían hermanos que estaban agradecidos por las enseñanzas del apóstol Pablo y los recordaban con cariño, realmente. Y realmente quien está en esta etapa he estado yo viviendo, ¿no? En estas últimas semanas el Señor me ha ido experimentando la salida de un sector para ingresar a otro sector, despedirme de un sector, ver el afecto, el cariño de los jóvenes, realmente llenan mucho el alma, ¿no? Y fortalecen para los desafíos que vienen por delante. Y me imagino que Pablo estaba muy contento, ¿no? De saber que la iglesia de Corinto tenía lindos recuerdos de él, y seguían sus enseñanzas. Pero detrás de esta instrucción, porque él menciona, hay una instrucción que tenía que dar, había algo que el apóstol Pablo que tenía que resaltar, observar, ¿no? Que no lo estaban cumpliendo. Detrás de su instrucción, que el apóstol Pablo vamos a desarrollar en los siguientes versos, se encuentra el hecho de que toda sociedad se edifica sobre dos pilares. Pablo dice, la sociedad se edifica sobre dos pilares, no solo la sociedad, tu hogar, la iglesia, sobre estos dos pilares, la autoridad y el sometimiento a esta autoridad. Es imposible tener una comunidad que funcione cuando no se observan estos dos principios. En una organización no pueden haber dos cabezas, no pueden haber dos jefes, no pueden haber dos gerentes. En el hogar, en el matrimonio, ambos no pueden tener la misma posición de autoridad. Y Pablo va a mencionar tres grandes relaciones implicando la autoridad y el sometimiento. Pablo va a hablar sobre Cristo, que es la cabeza de todo varón. Luego va a mencionar que el varón es la cabeza de la mujer y luego va a decir que Dios es la cabeza de Cristo. Pablo va a decir que
en este texto que la autoridad y la sumisión son elementos indispensables. Indispensables. En las relaciones interpersonales, tanto en el plano de la sociedad como en la iglesia, en el matrimonio y en todo lo que se deriva de las relaciones, tal como es en las relaciones de la Trinidad. Pero es curioso porque este uso metafórico del término cabeza porque se menciona varias veces cabeza, no significa en su raíz original autoridad. Pero ¿qué dicen los movimientos feministas, la ideología feminista? Que este término no significa autoridad, no significa dirección, no significa control, lo que significa es fuente de vida o fuente de existencia de algo. Eso es lo que significa cabeza, dice. Pero es curioso porque este uso metafórico del término cabeza no aparece en ninguna parte de la literatura griega de su época y tampoco en la Biblia. No hay ningún apoyo bíblico del texto bíblico para poder decir que cabeza significa fuente de existencia o origen de algo. La palabra cabeza significa autoridad. Él está hablando, Pablo está hablando de autoridad. Y lo primero que dice que Dios, y quiero empezar de la última relación. Dios, la cabeza, porque de esta manera nos va a ayudar a poder entender los principios de autoridad y sumisión que Pablo va a enseñar aquí. Por eso voy a empezar de la última relación. Dios, la cabeza de Cristo. Todos sabemos que el Señor Jesucristo respondió a la autoridad del Padre, reconociendo implícita y explícitamente la autoridad del Padre sobre él. Aún cuando estaba en un plano de igualdad absoluta, donde no había diferencia, y que no existe y no ha existido diferencia con el Padre, en cuanto a su carácter, en cuanto a su dignidad, gloria, honra y honor entre el Padre y el Hijo. No existía diferencia hasta el día de hoy, como nunca lo va a existir. Pero es obvio que hay una relación de autoridad y una relación de sumisión entre el Padre, Dios Padre, y Dios Hijo. El Hijo reconoce la autoridad del Padre y se somete a sí misma. ¿Y cómo lo hace? Es muy interesante porque esto debe marcar las relaciones entre el hombre y la mujer. El Salmo capítulo 40, verso 8, lo dice así: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, dice. No lo hace resistiéndose o no lo hace porque se siente obligado a hacerlo, sino que lo hace voluntariamente. El sometimiento de nuestro Señor Jesucristo al Padre es un acto voluntario, con toda disposición, ¿no? Sabiendo que esa orden va a traer consecuencias. ¿Cuál era la consecuencia de su sumisión? Debemos recordar que Jesucristo es nuestro Redentor, nuestro Mediador, nuestro Salvador. Y el Hijo entiende que esa es la forma, ese es el plan del Padre que estableció para salvar al hombre perdido. Y esto tiene implicaciones muy importantes, porque si el Hijo no se somete al Padre, si el Señor Jesucristo no se sometía al Padre, ninguno de nosotros tendría esperanza de salvación y vida eterna. Dice Filipenses capítulo 2, versos del 6 al 11. El cual, siendo forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Fíjense, ¿no? Lo que dice, se humilló a sí mismo, porque no había nadie superior a él, del cual pueda él humillarse. Él mismo se humilla haciéndose obediente ¿a quién? Al Padre, a la voluntad del Padre, hasta la muerte, como dice su palabra, y muerte de cruz. Y ahí vemos cómo la autoridad de Dios como cabeza de Cristo
se ve en la práctica. No es un tema teórico, ¿no? Es una realidad vivencial. ¿Cuántos de nosotros conocemos de este principio de sumisión? Pero lo conocemos a nivel teórico y no práctico. El Hijo se somete al Padre porque de esta manera cumple el propósito del Padre para salvar al hombre perdido. Jesucristo vino como el Hijo divino encarnado para vivir una vida humana de perfecta obediencia y sumisión. Quien está dispuesto a someterse va a obedecer siempre la voluntad de Dios. ¿Estamos notando, no, este principio? ¿Estamos entendiendo en realidad este principio? Si el Hijo de Dios no se somete al orden establecido por la Trinidad, estaríamos perdidos. Juan 4:34 nos expresa, ¿no?, la voluntad del Hijo en el contexto de la conversación de Jesús con la mujer samaritana. Una vez que los discípulos empiezan a hablar sobre la necesidad de comer, de ir a comprar comida, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Esa era su misión, someterse a la voluntad de Dios a través de la obediencia. No solo la aceptación de este principio, sino la práctica de este principio, la práctica. Viene el otro punto: Cristo es la cabeza de todo varón. La palabra varón que se utiliza aquí es distinta al varón que se toca en la siguiente relación que vamos a ver después. La palabra varón se utiliza a todo hombre en general. Sabemos que Cristo dice, es autoridad sobre todo. Y el apóstol Pablo lo dice en Efesios capítulo 1, verso 20, dice: la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, está hablando de Cristo, y lo dio ¿a quién? A Cristo, por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo. Si Cristo es autoridad sobre todo varón debe someterse a Cristo porque Él es autoridad. Algunos realmente van a confesar, van a hacerlo y van a declararlo con buena voluntad y otros no. Pero llegará el día, dice la palabra del Señor, que todos se arrodillarán y declararán que Cristo es el Señor. Ahora, muy pocos cuestionan la primera y la segunda instrucción, pero la tercera sí es la que causa controversia. Cuando hablamos a las mujeres, el varón es cabeza de la mujer, como que empieza a escarapelarse las mujeres, ¿no? La autoridad de la mujer, ojo, no es todo varón, no es todo varón. El Pablo elimina el todo varón y ahora habla de el varón, dice. El varón. Es un artículo determinativo, el, que sugiere que no se está hablando de manera general, sino del hombre, específicamente del hombre que tiene una relación con una mujer, es decir, el esposo. Dice Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Mismo término, cabeza. Y así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Esta es la relación de autoridad que el hombre tiene sobre la mujer. Pero aquí no está hablando, ojo, varones, aquí no está hablando de superioridad. El pasaje no está hablando de inferioridad de la mujer ni de superioridad del marido, ¿no? El cristianismo ha sido el único
que ha elevado a la mujer en una posición que no tenía. Lo hemos visto en el siglo I, cómo lo veían, ¿no? Los judíos, cómo veían a la mujer. Pues el cristianismo ha sido el único que ha elevado a la mujer a la posición que estuvo desde el diseño original. El Evangelio cambió completamente el concepto que se tenía de la mujer en ese tiempo. Por eso decimos que la Biblia es contracultural, ¿no? Para el tiempo cual se estaba escribiendo, ¿no? El Evangelio es el único que levantó y reconoció a la mujer como lo que realmente es. Una persona con dignidad, absolutamente igual en esencia, en naturaleza y en dignidad que el hombre, pero con roles diferentes. Con roles diferentes. Muchas veces mujeres se confunde la sumisión con un asunto de identidad. Y ahí es el problema, cuando se confunden con un asunto de identidad en un asunto de roles, de funciones que cada uno tiene. Comenzamos a ver la sumisión como algo que lo define, lo que eres, que es tu valor, y no simplemente como un rol que ha sido asignado por el Señor. Y cuando distorsionamos estas ideas, pueden tener la tendencia de comenzar a ver la sumisión como un concepto errado. Situaciones que estaban pasando en la iglesia de Corinto. La Biblia nunca dice que el hombre es superior a la mujer, nunca. No dice que la mujer, nunca dice que el hombre es superior en inteligencia, en capacidad, en dones, nunca dice eso. Cuando se habla de sumisión de la mujer al varón, no se trata de algo que implica un menoscabo para la mujer, bajo ninguna circunstancia, sino de un orden que estableció Dios. Cuando hablamos entonces de esta autoridad del varón, es lo que Dios estableció como orden. Pero delante del Señor, tanto mujer como hombre son iguales. Sin ese orden que Dios estableció, habría un caos, mis amados, habría un caos. Y la Biblia demuestra con toda certeza que la sumisión no solo se da en el plano de las relaciones entre el hombre y la mujer, sino también en el hogar, en la sociedad y en la iglesia misma también. En el plano civil, por ejemplo, 1 Pedro capítulo 2, verso 13 dice, por causa del Señor, someteos, dice, a toda institución humana. Otro verso que menciona es en Romanos 13:1, someteos toda persona a las autoridades superiores. Muestra la certeza que la sumisión es importante dentro de una sociedad, pero también desde el plano eclesiástico. Dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, dice. En el plano familiar, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. La mujer es igual al hombre en valor. La mujer es igual al hombre en esencia, en dignidad. Ambos son creación de Dios, pero Dios otorgó a ambos un orden de autoridad, el cual el varón tiene la responsabilidad de ser la cabeza. Y esa autoridad ha sido delegada por Dios. ¿Y qué significa eso para los varones? A ver, ¿cuáles son? Levanten los varones, levanten su mano, identifíquenlos, miren. Levántele la esposa, levántele la mano. ¿Qué significa que tú seas cabeza? Significa que tú tienes la responsabilidad de liderar, guiar, de proteger, cuidar, de supervisar el hogar, buscando el bienestar, buscando la protección, buscando el bien de tu hogar, de tu esposa, de tu familia. El mundo está en la condición como se encuentra, como está hoy por hoy, porque el hombre ha dejado su rol. Yo siempre digo las 3G. Todo hombre tiene que saber gobernar,
tiene que saber guiar y guardar, conservar, cuidar. Y esto ha de funcionar no solamente en el hogar, sino también en la iglesia. ¿Saben? El hecho es que en la iglesia de Corintios 11, este orden fue diseñado por Dios. Había un énfasis, que en la iglesia se había perdido la autoridad del varón también. Es por eso que vemos a hombres, como dice, vamos a leer más adelante en los versos, un hombre que se cubría la cabeza, no asumiendo su autoridad, no asumiendo su responsabilidad, no reconociendo que Dios le ha dado las capacidades para desarrollar el cargo que cada hombre está llamado a hacer, que es cabeza. Y esto lo digo con mucho respeto a todas las siervas que están acá sirviendo en diversos ministerios en la iglesia. Apreciamos, valoramos, resaltamos el servicio de cada dama, pero la iglesia necesita que se levanten hombres. La iglesia necesita que se levanten hombres que estén dispuestos a servir en diversos ministerios en la iglesia. No podemos ser solamente el 30% de los varones que estemos sirviendo en la iglesia. ¿Dónde está el resto? Sobre ti, varón, pesa una responsabilidad. Y quizás, y he traído este trapo, disculpe, no sé, una tela. Podemos venir a la iglesia así, hermanos, ocultando nuestra cabeza, nuestra responsabilidad. Y es una afrenta para Dios. Porque no estás cumpliendo el rol para el cual tú fuiste diseñado. Ah, no, hazlo tú. Hay un problema, ya tú velo. Yo me imagino en la creación, cuando creó los animales, todo un caos, ¿no? No tenían nombre. Pero Dios dio esa capacidad a Adán, le dijo, pone nombre a todos. Dios da esa capacidad al hombre para poner orden donde hay caos. Pero a veces esa responsabilidad es trasladada a la esposa, a los hijos. La idea de cabeza tiene que ver con gobierno. Yo te pregunto, ¿quién gobierna tu casa? ¿Quién está gobernando tu casa? ¿Realmente lo gobiernas tú? ¿O es tu esposa? ¿O son tus hijos? ¿Quién gobierna en la iglesia? Si Dios ha puesto hombres para que se prediquen la palabra, pero también Dios ha levantado hombres, siervos que estén comprometidos con la extensión de su reino. La idea de gobernar tiene que ver con dar propósito y dirección a la persona que está bajo autoridad. El hombre debe someterse a Cristo para que sepa cómo debe llevar su hogar y servir a la iglesia. Como ven, no solamente esperemos que nuestras esposas se sometan a nosotros como, ¿tú te sometes a Cristo? Porque si tú no te sometes a Cristo, hombre, entonces no vas a poder llevar bien tu hogar. La autoridad, no te olvides, que es sinónimo de responsabilidad. La autoridad lleva consigo responsabilidad. Y cada hombre está llamado a ser cabeza. En su hogar, en la iglesia, en la sociedad. En el Edén, cuando cayeron en pecado, ¿a quién buscó primero el Señor? ¿A Eva? ¿A quién? A Adán. Porque él era la cabeza. Él tenía la responsabilidad de cuidar a su esposa, de guiarla. No recuerdo el autor, pero hay un libro que se llama El silencio de Adán, que busca responder a la pregunta, ¿dónde estuvo Adán cuando la serpiente tentó a Eva? Porque parte dice de ese comentario, dice que porque la serpiente era muy astuta, no se fue a la cabeza. Porque sabía que si iba a Adán,
Adán lo hubiera quizás en ese momento destruido, ¿no? Como cabeza Dios nos ha dado la responsabilidad, pero también nos va a demandar más y nos va a exigir más a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque ha sido diseñado para eso. Y Pablo va a aclarar estos roles, estas funciones, este diseño en los versos del 4 a 6. Va a dar un ejemplo, ¿no? Que está del 4 a 6. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. O sea, en otras palabras, todo varón que no está reconociendo la posición que le ha dado Dios, es una deshonra para el Señor. Pero toda mujer que ora y profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pablo aquí no está expresando un mandato, ni la prohibición, ¿no?, de que la mujer pueda o no pueda orar o profetizar. ¿Qué es profetizar? ¿Qué significa la palabra? La palabra apunta a la predicación, a la enseñanza y a la explicación de la revelación divina. De hecho, esto es lo que tanto Priscila y Aquila en Hechos 18, 26 hicieron cuando invitaron a Apolos a su hogar para explicarles con mayor precisión la palabra de Dios, ¿no? Lo que la Biblia sí prohíbe es que la mujer ejerza la labor pastoral porque es un llamado al hombre. Lo dice así en 1 Timoteo 3:2. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, dice, marido de una sola mujer. Marido de una sola. Y acá la lectura que hemos dado del 4 al 6, Pablo aquí no está hablando de algo que se tenga que ser, ¿no? Exactamente como aquí se menciona, que una mujer lleve el velo, ¿no? Ese es cultural, en ese siglo. Por eso para mí era importante un poco al inicio mencionar en el contexto, ¿no? El punto era que para Pablo es la deshonra que produce la mujer cuando no se cubre, y esa deshonra, esa afrenta, produce deshonra, produce vergüenza, ¿no? Avergüenza a alguien, dice, ¿no? Avergüenza a alguien. Mi amado, si nosotros, cada uno de nosotros, tenemos un rol que hacer y no lo estamos haciendo, ¿a quién estamos avergonzando? Al Señor, ¿no? Hombres que tienen una función. Acá está hablando del aspecto de la vestimenta, pero no solamente debemos establecerlo en la vestimenta, porque los roles tienen que ver mucho con lo que cada uno está llamado a desarrollar. En ambos casos que menciona el apóstol Pablo, la deshonra se produce cuando no aceptamos el diseño divino. Y muchas veces no lo aceptamos cuando... Me distrae, disculpe. En ambos casos resalta la deshonra que se produce cuando no aceptamos el diseño divino, y lo podemos reconocer en nuestra mente, pero no lo aceptamos en el corazón. No lo aceptamos en esto. Conocemos, pero no estamos dispuestos a hacerlo. Sabemos que tenemos un rol dentro del matrimonio, pero no lo hacemos, no lo cumplimos. Detrás de las prácticas culturales relacionadas con el uso del velo, lo que el apóstol Pablo busca es resaltar verdades más profundas, principios que busca resaltar acerca de los roles y de las relaciones entre el hombre y mujer. En una sociedad que tendía a distorsionar o rechazar el diseño divino, Pablo procura establecer y aplicar el principio de autoridad como una expresión del orden creado por Dios. Se había perdido ese orden. Las prácticas dentro de la adoración en la iglesia se estaban perdiendo, en donde el hombre estaba trasladando
su rol a la mujer y la mujer estaba asumiendo un rol para el cual Dios no la había diseñado. Pero también vamos a hablar del tema de la vestimenta, ¿no? En lo que respecta en estos nuevos tiempos, en el siglo hoy, siglo XXI, con respecto al decoro, ¿no? Y a la vestimenta en la adoración. Es fundamental tener en cuenta los valores bíblicos como la modestia, la decencia y el respeto a la santidad, al lugar de adoración. Si bien las normas de vestimenta pueden variar según la cultura, según la época, las costumbres, los creyentes estamos llamados a vestirnos de manera apropiada y respetuosa al asistir a la iglesia también, ¿no? Debemos evitar, ¿no?, venir con prendas que sean provocativas, reveladoras o inadecuadas. Asimismo, el pasaje también nos recuerda que el diseño de Dios para el hombre y la mujer incluye roles y responsabilidades específicas en el hogar. No cumplirlas, mi amado, va a traer consecuencias que van a afectar la armonía en tu hogar, el testimonio de la iglesia y el bienestar de la comunidad. Pablo enseña que en el matrimonio la esposa debe ser sumisa a su esposo. En la iglesia tanto hombres como las mujeres pueden orar, pueden profetizar, pero hay un rol. Cada hombre y mujer, Dios les ha dado dones espirituales, los cuales van a servir en la iglesia. Pero sí resaltamos, no existen pastoras en la Biblia, ¿no? En la sociedad actual, la ideología de género, y eso es una realidad, tienden a borrar las diferencias entre hombres y mujeres, promoviendo, dice, la igualdad sin distinción, y esto puede llevar a una pérdida de identidad y confusión de los roles de género. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere cerrar en estos versículos. Porque debemos cuidar que los roles de género, de los roles tanto del esposo como de la esposa, no sean influenciados por esta ideología de género, que hoy por hoy no solamente está en la sociedad, estamos viendo que en algunas iglesias está ingresando. La encarnación de Cristo nos demuestra que el Hijo voluntariamente se humilló, se despojó, buscó someterse a la voluntad del Padre. Yo quiero hablar a los hombres hoy, antes de ir cerrando este tiempo. ¿Saben? En ninguno de estos conceptos, como habrán visto, hay inferioridad, sino un concepto de entender cuáles son los roles entre hombre y mujer. Un rol que se tiene que desarrollar en la casa y en la iglesia. Voy a pedir que los hombres se pongan de pie. Pónganse de pie. Como que lo despierto por ahí algunos. A ver, para que se vayan bien. Hombres, si vas a someterte a Cristo, es porque vas a vivir bajo su ejemplo. Si vas a ejercer autoridad, algunos quizás están a puertas de ejercer autoridad en un hogar como Cristo, lo vas a hacer como Él lo hizo delante de Dios, con amor y con sacrificio. Todas estas ideologías que han surgido en la sociedad es porque el hombre no asumió su responsabilidad. El rol de cabeza. Tú vas a tener que decidir si tú vienes a la casa a adorar al Señor, poniéndote tu manta, cubriendo tu cabeza y no asumiendo tu rol y siendo una afrenta para el Señor. Tu autoridad no puede ser desarrollada a través del abuso. No puede haber ese abuso por el hecho de que eres la autoridad. Tú tienes que tomar el ejemplo de Cristo, que Él no vino
a ser servido, sino a servir. No puedes desarrollar un abuso físico ni emocional. Cuidado con ejercer una autoridad débil, mediocre, falsa, dominante, machista, y venir a la iglesia y adorar. Porque sabes, si vienes así es porque te estás poniendo el velo en tu cabeza. Es una afrenta delante de Dios. Amén, hermanos. Tomen asiento. Mujeres, pónganse de pie ustedes, mis amadas hermanas. Saben, ustedes, yo agradezco al Señor por la vida de cada una de ustedes. Porque bendicen nuestra vida, realmente. Bendicen nuestra vida con sus diversos dones, realmente. Y estamos agradecidos. Pero hay que tener cuidado con los roles que Dios no te ha llamado a desarrollar. Tú tienes dones. Dios te ha dado un valor, dignidad, que no está en función a si me someto o no. Dios te ha dado valor por medio de Jesucristo. Y Dios te ha cedido dones y talentos para Él, para que le sirvas a Él. Y esto para que escuchen los varones también en nuestras congregaciones, ustedes deberían ser las más felices. ¿Por qué? Porque son las más libres, porque entienden su rol, han entendido cuál es el rol. Y nuestro anhelo que como iglesia es que ustedes puedan sentirse en la iglesia amadas, cuidadas, protegidas y ayudadas para cumplir su propósito. Amén. Ese es nuestro anhelo. Gracias, pueden tomar asiento. Hermano, Pablo, su preocupación de Pablo era que en la iglesia estemos dejando de cumplir nuestros roles y vengamos con nuestro velo, y quizás ustedes también, mujeres, sin el velo, buscando asumir un rol para el cual Dios no te llamó. Acompáñame con unas palabras de oración. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque nos da una claridad sobre el diseño original, un diseño que a veces, Señor, olvidamos, porque la sociedad, Señor, cada vez va en contra de todo tu diseño, Señor. No queremos, Señor, ser influenciados por el mundo. Queremos ser una iglesia que cuando te adore, cuando nos congregamos, Señor, puedas recibir nuestra alabanza, nuestra adoración con olor fragante. Que no te avergonzamos por los roles que tú nos has dado y que debemos desarrollar, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque cada vez vamos viendo, dándonos más claridad sobre la manera como, Señor, debemos glorificarte, Señor, en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos en Cristo Jesús. Amén.